Buenas, vamos a revisar hoy día, continuando con el curso de Anatomía Humana, la parte de regiones de órganos de los sentidos. Y vamos a hacer ahora lo que es primero región oral o bucal y luego hacer la parte de región nasal. La región oral o bucal es la región pues de entrada natural del aparato digestivo, ¿no? Y una región alternativa del aparato respiratorio. Por ahí también uno puede respirar. Sin embargo, no es la región natural para el aparato respiratorio. Conformada a su vez por 5 regiones. Tenemos la región de los labios, la región labial, la región de las mejillas o carrillos, ¿no? La región del vestíbulo, que es la región que está por dentro, por detrás de los labios o por dentro de las mejillas, pero por fuera de los dientes. Acá se ve algo, ese es el vestíbulo. Luego la estructura o la región gingivo-dentaria formada por la gíngiva, que es la encía, y las piezas dentarias. Y por último la cavidad oral, que es la región que está detrás y por dentro de las piezas dentarias. Muy bien, la región labial, los labios, como dice ahí, son estructuras musculofibrosas. Son dos, uno superior y uno inferior. Generalmente el labio inferior es de mayor volumen. Separados por la hendidura labial. ¿Qué funciones tienen? Los labios cumplen la función de inicio de la digestión, insalivación, expresión comunicativa, articulación de fonemas y estética, ¿no? Muy bien, ¿qué capas tienen los labios? Empezamos con la primera capa, la piel, ¿no? Acá vemos los labios, la piel. Luego vamos a tener parte del sistema músculo aponeurótico superficial y los músculos que se insertan ahí, en el labio superior, en las comisuras, en el labio inferior. Luego hay un plano vascular, luego una submucosa o plano glandular y por último la mucosa. Muy bien, ahí están los labios. Podemos ver acá este borde, el labio superior, el borde, la línea que separa la piel de la mucosa en el labio superior tiene forma de un arco de flecha. La del labio inferior es cóncava hacia arriba, uniforme cóncava hacia arriba. Las comisuras labiales o ángulos de la boca. El arco de Cupido es la porción central de la línea cutáneo-mucosa del labio superior, ¿no? Estos bordes se llaman bordes en vermellón, ¿no? Bordes en vermellón. El tubérculo labial, que está en el centro del labio superior, debajo del arco de Cupido, ¿no? El filtrum, que es este surco que va desde la columela nasal hasta el arco de Cupido del labio superior, ¿no? El surco labiomentoniano, que es parte de una línea de expresión. Cuando uno vierte el labio inferior se acentúa este surco, ¿no? Y bueno, aquí está en este esquema la inervación sensitiva especialmente de los labios. El labio superior está inervado sensitivamente por el nervio infraorbitario, rama del quinto 2, y el labio inferior está inervado sensitivamente por el nervio mentoniano, rama del quinto 3. Por lo tanto, por ejemplo, si un paciente llega con un corte, una herida contuso cortante a nivel del labio superior y ustedes proceden a suturarlo, hay que bloquear con anestesia al nervio infraorbitario para bloquear la sensibilidad de la mitad del labio superior. Igual, si es para el labio inferior, se bloquea al nervio mentoniano. Muy bien. Luego tenemos la capa vascular, los vasos. Cada labio tiene una arteria, la arteria labial superior y la arteria labial inferior. Ambas provienen de la arteria facial, ¿correcto? Y por último tenemos una capa submucosa glandular, es decir, debajo en la cara posterior del labio, por dentro, cara posterior del labio, debajo de la mucosa hay una capa submucosa que contiene glándulas. ¿Qué glándulas? Las glándulas labiales, que son glándulas salivales menores. Es la arteria facial, las arterias labial inferior y superior, que se van a anastomosar con las arterias del otro lado, las derechas con las izquierdas. Muy bien, ahí está, ¿no? Perdón, los labios acá, la capa glandular. Bien, las mejillas o carrillos, comúnmente la gente dice los cachetes, es la porción inferior de las regiones genianas. La región geniana comprende el pómulo y la mejilla o carrillo. Todo eso es la región geniana. Entonces, por eso es que pongo acá que los carrillos o mejillas es la porción inferior de la región geniana. También de naturaleza musculofibrosa, igual que los labios, conforman las paredes laterales de la región oral.
Las mejillas tienen una serie de capas, la piel, parte del sistema músculo-polineurótico superficial, donde están los músculos de la primera capa y segunda capa. Y entre los músculos de la primera y segunda capa, aquí está el cuerpo adiposo de la cara, comúnmente conocido como la bola de Bichat. La bola de Bichat, que es lo que hace más prominente las mejillas, ¿no? Lo que hace a las personas ser más cachetones, digamos, ¿no? Luego tenemos una submucosa glandular, igual que en los labios, se llaman las glándulas del carrillo o glándulas de la mejilla. Y por último la mucosa que cubre por dentro, ¿no? Ahí está. La inervación sensitiva de la mejilla está a cargo principalmente del nervio bucal, rama del quinto 3. Y también una parte por el nervio infraorbitario, pero especialmente el nervio bucal. En cuanto a la irrigación, irrigado principalmente por la arteria bucal, rama de la arteria maxilar, correcto, y que se van a mostrar con la facial. Muy bien. En la submucosa glandular también hay glándulas salivales menores, que son las glándulas del carrillo. Muy bien, perfecto. Ya hemos hablado de los labios y las mejillas. Ahora hablemos del vestíbulo oral. El vestíbulo oral es este espacio, es el espacio que está por detrás de los labios o por dentro de las mejillas, pero por fuera de las encías, es decir, de las gingivas y de las piezas dentarias. Se divide en dos, una región labio-gingival en la parte anterior entre el labio y la encía, ¿no? Labio-gingival, y a los lados las regiones carrillo-gingivales, entre la mejilla y las encías. La región labio-gingival, acá, entre la cara posterior del labio y la cara anterior de la encía y los dientes, acá tenemos la región labio-gingival. Acá vamos a tener la desembocadura de las glándulas labiales y se observan acá estos pliegues que son los frenillos, frenillo labial superior y frenillo labial inferior, nada más. A veces cuando hay implantación baja del frenillo labial superior se observa la separación de los dientes, los incisivos centrales. Eso se llama diastema. Diastema es la presencia de una separación evidente entre los incisivos centrales, ¿no? Pueden ser superiores e inferiores. Si son los superiores, generalmente es por implantación baja de frenillo labial. Muy bien. Luego tenemos que en este vestíbulo oral, pero hacia los lados, en la región carrillo-gingival, se va a desembocar las glándulas parótidas y la del carrillo, ¿correcto? Precisamente la glándula parótida desemboca en el vestíbulo oral superior lateralmente al segundo molar, ¿correcto? Ahí está el conducto conducto parotidio, que es el conducto de Stenón, desembocando ahí. Y tenemos un pequeño espacio, una zona, una abertura detrás del último molar que permite la comunicación natural entre el vestíbulo oral y la cavidad oral propiamente dicho. Eso se llama el trígono retromolar. Muy bien, ya hemos hablado del vestíbulo, hablemos de las encías y los dientes. La región gingivo-dentaria comprende las gingivas o encías, los alvéolos dentarios y las piezas dentarias o dientes. Las gingivas o encías, formaciones de mucosa que revisten la superficie de los alvéolos dentarios y llegan hasta el cuello del diente, se insertan en el cuello del diente. La encía superior tiene una superficie externa que mira hacia el vestíbulo, una superficie interna que mira hacia el paladar. La gingiva inferior tiene una superficie que mira hacia el vestíbulo y otra superficie que mira hacia la lengua. Muy bien. La porción de encía que se proyecta entre dos dientes vecinos, eso se llaman las papilas. Papilas interdentales. Vemos que entre dos piezas dentarias la encía se proyecta. Eso se llama papila dentaria. Papilas interdentales. Y precisamente es en las papilas interdentales la inflamación es el inicio de una gingivitis, de una inflamación de la encía. Gingivitis. Empieza inflamándose las papilas interdentales. Muy bien. Las piezas dentarias. Cada pieza dentaria, o comúnmente llamada diente, es un órgano blanquecino y duro especializados en la masticación. Cada uno presenta tres partes: la corona, ¿no?, el cuello y la raíz. La corona supuestamente, o debería ser lo único visible del diente, lo único que está expuesto del diente, la corona.
El cuello es donde se va a insertar la encía se inserta acá, mientras que la raíz es la porción del diente que se articula dentro de la cavidad ósea, ya sea del maxilar arriba o de la mandíbula abajo. Muy bien, tenemos nosotros las estructuras. Tenemos esta estructura en forma de acá de color anaranjado, eso viene a ser la dentina, variedad de tejido óseo, el esqueleto del diente, y posee túbulos. El esmalte, que es el revestimiento exclusivo de la corona, ¿no?, y le da el color característico al diente. Y el cemento, que es el revestimiento de la raíz y participa en la articulación con el hueso que rodea el diente. Muy bien, dentina, esmalte, cemento. Muy bien, la pared alveolar. Está en gingiva, decía, el espacio interdental, ¿no?, y el periodonto, que es lo que une el cemento a la cavidad del alveolo dentario. Muy bien. En el interior del diente se encuentra esta cavidad que es la cámara pulpar, revestida por un tejido que se llama la capa odontoblástica. Esta contiene el nervio y los vasos que ingresan por los ápices, es decir, por los vértices de la raíz. Muy bien, está la cámara pulpar y rodeada por la capa odontoblástica. Perfecto. El van dentario o alveolar, ya sea el de arriba o el de abajo. Muy bien, acá tenemos las características de cada tipo de diente. Los dientes se van a clasificar en función de su forma y de la función que van a cumplir. Tenemos los dientes incisivos, tienen una corona cuadrada de borde cortante, una raíz única y mediana, y la función es cortar. Los caninos tienen una corona en forma conoidea, cúspide o monocúspide, y tienen una raíz larga. Son las piezas dentarias que tienen la raíz más larga, los caninos, única y larga, de función desgarrar. El premolar tiene una corona cuboidea, ovoide, con dos elevaciones, bicúspide, y la raíz puede ser única, como vemos acá, o puede ser doble, ¿no?, o cónica, y su función es triturar. Y por último, el molar tiene corona cuboidea ancha con 3 o más cúspides, ¿no?, y la raíz doble o triple, pero de tamaño mediano o corto. Precisamente la pieza dentaria que tiene la raíz más corta es el último molar, el tercer molar, la muela del juicio. Y la función también es triturar, ¿correcto? Muy bien. La fórmula dentaria. La fórmula dentaria hace referencia al número de piezas dentarias de cada tipo que se encuentran en cada hemiarcada, es decir, en un cuadrante. De toda la arcada, ya sea superior o inferior, la mitad de un lado, porque esto se va a repetir en los otros cuadrantes. La dentición, tenemos dos tipos de denticiones a lo largo de la vida. La dentición primaria, llamada también temporal, decidua o caduca, cuya fórmula dentaria es 2102. Esto es del niño. 2 incisivos, un canino, no hay premolares y más bien hay 2 molares temporales. El niño, repito, no tiene premolares. Lo que el niño tiene es 2 incisivos, un canino y 2 molares temporales. No tiene premolares. En la dentición primaria, temporal, decidua, caduca, lo que comúnmente llaman los dientes de leche, presentes en el niño, haciendo en total 5 piezas dentarias en una hemiarcada, 10 en la arcada, 20 en total. Luego esto va a ser reemplazado por la dentición secundaria, permanente o definitiva, cuya fórmula es 2123, es decir, 2 incisivos, ¿no?, un canino, en la dentición primaria, ¿no?, hemiarcadas, ya las hemos mencionado, y ahí está la dentición secundaria, también hemiarcadas, ¿correcto? 2123, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Recién se habla de premolares en el adulto. Haciendo pues 8 piezas dentarias en una hemiarcada, 16 en la arcada, 32 en toda la boca. Muy bien, bastante claro. ¿Cómo están inervadas las piezas dentarias? Las piezas dentarias superiores están inervadas por ramas del quinto 2, es decir, la rama maxilar del trigémino. Él va a inervar las piezas dentarias superiores. Y las piezas dentarias inferiores, a mí me gusta, es el quinto 2, de ahí sale el nervio dentario superior y el nervio infraorbitario. Estos nervios son los que van a inervar las piezas dentarias superiores. Y por debajo, el nervio responsable para la hemiarcada dentaria inferior es el nervio dentario inferior, rama del quinto 3. Rama del quinto 3. Muy bien. La irrigación,
Toda la irrigación de todas las piezas dentarias están a cargo de la arteria maxilar. La arteria dentaria inferior, dentaria superior, posterior son ramas de la, y la infraorbitaria son ramas de la maxilar. Muy bien, arteria maxilar, arteria dentaria superior, arteria infraorbitaria. Y para la arcada dentaria inferior, la arteria maxilar da la dentaria inferior. O sea, al final todas las piezas dentarias están irrigadas por la arteria maxilar. Muy bien, y entramos a cavidad oral. Ya pasamos los dientes, pasamos las encías y nos metemos atrás. Esa es la cavidad oral, cuyos límites anteriores y laterales están dados precisamente por las encías y los dientes. El límite superior es el paladar, la región palatina. El límite inferior, el piso, es la región que está debajo de la lengua. Por eso se le llama región sublingual. Y el límite posterior es esta abertura que comunica la cavidad oral con la orofaringe. Esta abertura se llama istmo de las fauces. Muy bien, empezamos con la pared de arriba, el paladar, región palatina o región del paladar. El paladar o región palatina se divide en dos componentes. Los 2/3 anteriores son paladar duro. Paladar duro. ¿Por qué? Porque contiene hueso. Por eso se llama paladar duro o paladar óseo. Mientras que el tercio posterior viene a ser el paladar blando o paladar muscular. No contiene hueso, contiene músculo y además es móvil. El paladar duro u óseo está constituido por 4 capas. Si vamos de abajo hacia arriba, partiendo desde la cavidad oral, tenemos 1, mucosa oral, 2, submucosa o glandular, 3, ósea y 4, la mucosa nasal, o sea, del piso de la fosa nasal. ¿Correcto? Y el paladar blando, también 4 capas, mucosa oral, submucosa glandular, muscular y mucosa nasofaringe. Muy bien, ahí está el paladar duro y ahí el paladar blando. Al paladar blando también se le llama clásicamente el velo del paladar. Al paladar blando clásicamente se le llama velo del paladar. En la submucosa, tanto el paladar duro como el paladar blando, hay numerosas glándulas pequeñas que son glándulas palatinas. Estas glándulas palatinas son las glándulas salivales menores. Son glándulas salivales menores que participan en mantener siempre húmeda, en este caso, el paladar. El paladar duro está inervado sensitivamente por el nervio palatino mayor y el blando sensitivamente por el nervio palatino menor. Los dos nervios palatinos mayor y menor, ¿no?, nacen del quinto 2. Ahí están las glándulas palatinas, el van palatino mayor y el van palatino menor. Van palatino mayor para el paladar duro, van palatino menor para el paladar blando. Muy bien, y en cuanto a los huesos, la capa ósea del paladar duro, nosotros tenemos que están formados pues por 4 huesos. Los 2 maxilares, que forman los 2/3 superiores del paladar duro, y los 2 palatinos que forman el tercio posterior del paladar duro. Esto es interesante, no hay que olvidar. De todo el paladar, 2/3 anteriores son paladar duro, o sea, contienen hueso. Y de esos 2/3, los 2/3 anteriores son formados por los maxilares y el tercio posterior por los palatinos. Se llama la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Presenta adelante un agujero que es el agujero incisivo y hacia los lados presenta los agujeros palatinos mayores y menores. Ahí está el agujero incisivo. El agujero incisivo por acá se pasa el van nasopalatino y por los agujeros palatinos mayores y menores pasan el van palatino anterior y van palatino menor. Palatino anterior para el paladar duro y palatino posterior para el paladar blando. Muy bien, ahí está. Perfecto. Luego llegamos acá al paladar blando y hay una serie de músculos ahí. ¿Cuántos músculos hay en el paladar blando? En el velo del paladar, 9 músculos. 9 músculos. Un solo impar y 4 pares. ¿El impar cuál es? El músculo palatoestafilino. Palatoestafilino, o conocido también simplemente como el músculo de la úvula, el músculo elevador de la úvula. Palatoestafilino, es el único impar. Luego tenemos el periestafilino medial y periestafilino lateral, que los vamos a ver de atrás principalmente, ¿no? Y los músculos que van a formar los pilares del velo del paladar, el palato gloso y el palato faríngeo. ¿Correcto? Esos son los 9 músculos que hay entonces en el velo del paladar. Muy bien, perfecto. Acá está visto de atrás.
Acá tenemos el periestafilino interno o periestafilino medial y acá el periestafilino lateral. Muy bien, palato estafilino o músculo elevador de la úvula, palato faríngeo, periestafilino lateral y periestafilino medial. Y ahí está la función de cada músculo, del palato estafilino, elevador de la úvula, periestafilino medial, eleva el velo del paladar, periestafilino lateral es el tensor del velo del paladar, palato gloso aproxima entre sí los pilares y eleva la base de la lengua, y el palato faríngeo desciende el velo del paladar. Inervación. Todos ellos están inervados por la rama faríngea del décimo nervio craneal, rama faríngea del vago, excepto el periestafilino lateral. El periestafilino lateral está inervado por el quinto 3. Muy bien. Y por último, el piso de la boca, la región sublingual. La región sublingual, cubierto por mucosa. En la línea media se observa el frenillo lingual. Y justo a los lados del frenillo, a cada lado, desemboca el conducto de la glándula submandibular, el famoso conducto de Wharton. Y posterolateral a estos conductos tenemos los conductos de Rivinus, que son la desembocadura, ¿no?, de los conductos de la glándula submandibular. ¿Ok? Muy bien. Bien, llegamos al orificio posterior de la cavidad oral, el istmo de las fauces. Permite la comunicación entre la cavidad oral y la orofaringe. ¿Cuáles son sus límites? Aquí lo vemos. Ahí tenemos en el centro la úvula o campanilla. Luego vamos a ver los pilares anteriores. Pilar anterior del velo paladar. Obsérvese que el paladar blando tiene dos pilares, un pilar anterior acá y un pilar posterior, que están delante y detrás de la amígdala palatina respectivamente. Delante de la amígdala palatina, el van palatino, el pilar anterior del velo paladar, y detrás de la amígdala el pilar posterior del velo paladar. Entonces, el que forma parte del istmo es el pilar anterior. Y por último, sobre la lengua acá hay un surco, que es el surco terminal. Esos son los límites del istmo de las fauces. Bien, hemos terminado con la región de la cavidad oral. Hablemos unas palabras sobre glándulas salivales y su producción. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas que drenan hacia la región bucal. Se clasifican en glándulas salivales mayores y menores. Las mayores, las parótidas, la submandibular, la sublingual. Las menores, labiales del carrillo, palatinas y linguales. En conjunto, todas las glándulas salivales producen un volumen de saliva que va desde 0,1 hasta 7 mililitros por minuto. Al día se producen de 1 litro a 1,5 litros. Las glándulas salivales mayores, ¿no?, producen el 90-95% del volumen de saliva, y las menores 5 a 10%. Muy bien, aquí está. La glándula parótida, su naturaleza es serosa, por lo tanto, su secreción, la saliva que produce la parótida, es una saliva de tipo acuosa, completamente líquida. Sin embargo, rica en enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas. El conducto de la parótida se llama conducto de Steno. La producción de saliva 22% y está inervada por el noveno nervio craneal, el nervio petroso menor. La glándula submandibular es de configuración serosa y mucosa. Significa que la saliva que produce es mixta, tanto acuosa como cierto componente mucinoso. El conducto excretor de la glándula submandibular se llama conducto submandibular o conducto de Wharton, y es la que mayor volumen de saliva produce, 65%. Y está inervada por el séptimo nervio craneal por medio de un nervio que se llama la cuerda del tímpano. El nervio sublingual es de configuración mucosa, significa que su saliva es la más espesa de todas, tiene alta cantidad de mucina, ¿no?, y su conducto se llama de Rivinus. Lleva una producción de menos del 10% del volumen de saliva y está inervado también por el séptimo nervio craneal, la cuerda del tímpano. Entonces, la cuerda del tímpano inerva estas glándulas, submandibular y sublingual, no inerva la parótida. Ahí está, aquí lo vemos, cómo es la inervación de la parótida. El noveno nervio craneal envía una ramita, que es el nervio timpánico, correcto, que va a entrar al oído medio, ¿no?, va a entrar al oído medio y va a formar una red sobre el promontorio, ¿no?, y de ahí sale este nervio, que es el nervio petroso menor. El nervio petroso menor, ¿no? Y este nervio petroso menor
va a hacer sinapsis en un ganglio, que es el ganglio óptico o de Arnold, y de ahí las fibras posteriores van a salir a través del nervio auriculotemporal. ¿Ok? Entonces, y así llega a la glándula parótida para inervarla. Esta inervación es de tipo parasimpática, es el núcleo parasimpático del glosofaringeo, que se llama núcleo salival inferior. Núcleo salival inferior del glosofaringeo parasimpático es el que da origen a toda esta vía. Muy bien, mientras que las otras glándulas submandibular y sublingual están inervadas por el nervio facial. Ese nervio va a dar unas ramas como el nervio cuerda del tímpano. Ese nervio cuerda del tímpano cruza el oído medio, ¿no? Sale, ¿no? Y este nervio cuerda del tímpano se va a unir, se va a integrar al nervio lingual. Entonces, a partir de ese momento, el nervio lingual tiene añadidas dos funciones más. Va a hacer sinapsis en el ganglio submandibular, ¿no? Y de ahí las fibras salen hacia las glándulas submandibular y sublingual. ¿Ok? Bien. ¿Qué glándulas salivales desembocan o drenan en el vestíbulo oral y qué glándulas desembocan en la cavidad oral? En el vestíbulo oral desembocan las parótidas, las labiales y las del carrillo. No hay que olvidar que la parótida desemboca en el vestíbulo oral superior, lateralmente al segundo molar. Las labiales en la cara posterior de los labios y la del carrillo en la cara interna de las mejillas. Nada más. Las glándulas mayores, la submandibular, la sublingual, las palatinas y linguales van a desembocar en la cavidad oral. Bien, y hablemos un poquito de orofaringe. Orofaringe o bucofaringe. Aquí está. Empecemos un poquito hablando de la faringe. Es un órgano tubular de naturaleza fibromuscular que va desde la base del cráneo, donde está el esfenoides, hasta el esfínter esofágico superior, es decir, donde inicia el esófago. ¿No? Muy bien, y está a la altura de C6. Se divide en tres porciones. Nasofaringe, es la porción de faringe que está detrás de las fosas nasales. Se le llama también rinofaringe o cabum-faringeo. Orofaringe, o llamada también bucofaringe, es la porción que está detrás del istmo de la fauce, detrás de la cavidad oral. Y laringofaringe o hipofaringe es la que está detrás de la laringe. Porción de faringe que está detrás de la laringe, eso es la laringofaringe. ¿Correcto? Ya, entonces ahí está la entrada. Perfecto. Los límites de la faringe: arriba, el cuerpo del esfenoides; abajo, el músculo que es el esfínter esofágico inferior a nivel de C6; posterior, las vértebras, desde la apófisis basilar del occipital hasta la vértebra C6. ¿No? Las coanas, que son los orificios posteriores de las fosas nasales, comunican la fosa nasal con la nasofaringe. El istmo de las fauces es el orificio posterior de la cavidad oral, comunica la cavidad oral con la faringe. ¿No? Y por último está la entrada de la laringe, que se llama aditus laringeo o aditus a laringe, que es la entrada de la laringe, ¿no? Y más abajo la cara posterior de la laringe. Todo eso es la laringofaringe. Muy bien, aquí lo tenemos. Ahí están las coanas, acá tenemos las fauces y acá el aditus. Y continúa abajo con la pared posterior de la laringe. Muy bien. La nasofaringe tiene función de ventilación y conducción aérea y además protección inmunológica, porque vamos a encontrar amígdalas, tejido linfático en la nasofaringe o cabum-faringe. Luego la orofaringe o bucofaringe, ¿no? Ventilación, conducción aérea, deglución y protección inmunológica. Y la laringofaringe o hipofaringe, ¿no? Deglución y conducción aérea. Muy bien. La faringe está constituida o conformada por 3 pares de músculos, 6 músculos, 3 pares. Constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Los 3 están inervados por el nervio vago, por el 10º nervio craneal. Perfecto. Sí, está bien. Bien, entonces vamos a ver los límites de la orofaringe. Arriba, el borde del velo del paladar, el borde del paladar blando. Abajo, el borde superior del epiglotis. Adelante, el istmo de las fauces. Atrás, las vértebras C2, C3. Y a los lados, los músculos constrictores superiores de la faringe, ¿no? Ahí está. Y ahí están los repliegues, ¿no? Que formaban los pilares del velo del paladar, ¿no? Palato gloso y hay otro palato faringeo.
Muy bien, ahí está el pilar anterior, ¿no? Surco terminal de la lengua. Ya. Tenemos nosotros la fosa tonsilar. Aquí está, en las paredes laterales de la orofaringe está la fosa tonsilar, es decir, donde se va a alojar la tonsila o la amígdala. Cada fosa tiene un límite anterior que está dado por el pilar palatogloso, que va del paladar a la lengua, palatogloso o pilar anterior del velo del paladar. Y atrás el pilar posterior del velo del paladar o palatofaringio. Y abajo el tercio posterior de la lengua. ¿Quién se aloja? La amígdala palatina. Esa es la famosa amígdala palatina. ¿Correcto? Muy bien. Estos pilares están formados por músculos. Ahí está, palatogloso, palatofaringio. Muy bien. Simple. Y ahí al fondo está el constrictor superior de la faringe. Ellos van a formar la fosa o lecho tonsilar. Muy bien, el contenido de esta fosa es obviamente la amígdala, la tonsila palatina, y hay una serie de arterias, las arterias tonsilares, ramas de facial, lingual, faringe ascendente, maxilar. Y hay una vena que es la vena paratonsilar, ¿no? Y una rama, la rama faríngea del noveno nervio craneal. Ya está. Muy bien. Las amígdalas son estructuras como una masa que está formada por tejido linfático, sirven de defensa. A nivel de la orofaringe se localizan las amígdalas o tonsilas, las palatinas, que son las que uno se ve cuando baja la lengua a los lados, y las linguales, que están en el tercio posterior de la lengua, es decir, en la porción fija. Y ellas son parte del círculo tonsilar de Waldeyer, ¿no? Junto con las amígdalas de la nasofaringe. Ahí están los nombres, ¿no? Perfecto, ya lo hemos mencionado. Simple. Lengua, unas palabras sobre la lengua. La lengua es un órgano fibromuscular de aproximadamente 10 centímetros de largo. Funciones: humedece la boca, inicia la digestión, percepción gustativa, deglución y articulación de fonemas. Presenta dos partes, la raíz o base y el cuerpo. La raíz o base constituye su tercio posterior, es la porción fija de la lengua, no se mueve, y además está ocupada o localizada en la orofaringe, en la bucofaringe. Mientras que el cuerpo, en los dos tercios anteriores, es la porción móvil y está localizada en la cavidad oral. Bien, la raíz y el cuerpo están delimitados o separados por ese surco, el surco terminal de la lengua, surco terminal de la lengua, o también llamada la V lingual. La V lingual, que en el centro tiene un puntito, que es el foramen caeco, que significa el agujero ciego. El agujero ciego, que es un rezago, un vestigio del conducto tirogloso. Cuando vimos glándula tiroides, recuerdan, sobre el lóbulo izquierdo mencioné que había un lobulito, que es el lóbulo piramidal o lóbulo de la Louet, en la glándula tiroides. Es el rezago de esto. Por aquí queda el conducto, el foramen coecum, el agujero ciego, y por la glándula tiroides, que es la pirámide de la Louet. Muy bien. En el cuerpo de la lengua se describen una cara superior, que es la superficie dorsal, una cara inferior, que es la superficie ventral, un borde derecho, un borde izquierdo y un vértice o punta. Superficie dorsal, bordes derecho, izquierdo, vértice o punta. Muy bien. Detrás de la raíz o base de la lengua se ubica la cara anterior del cartílago epiglotis, al cual se une por estos tres ligamentos. Los pliegues glosoepiglóticos, uno medio, dos laterales, y van a formar entre sí dos fosas glosoepiglóticas, o llamadas valléculas, derecha e izquierda. Muy bien, está la epiglotis, pliegues glosoepiglóticos y las valléculas. Muy bien. Sobre la superficie de la raíz o base de la lengua se observan las tonsilas amígdalas linguales. Y sobre la superficie del cuerpo se observan las papilas gustativas. ¿Cuáles son las papilas gustativas? Tenemos en primer lugar estas de acá. Las papilas, ¿no?, caliciformes o circunvaladas, ¿no? Luego las papilas fungiformes, que son como pequeños honguitos. Luego las foliadas, ¿no?, las foliadas que están en los bordes laterales de la lengua. Y las filiformes, que son como el gras, como el pasto, que rellenan todo lo demás, todo el resto del área del dorso de la lengua.
Muy bien. Se describen actualmente 5 sabores primarios: el sabor amargo, que está en el tercio posterior de la lengua; el sabor ácido o agrio y salado se perciben en los bordes laterales de la lengua; el sabor dulce en el borde anterior. Y hay un quinto sabor que fue descrito por un investigador japonés, algo así como la salsa de las comidas que ellos usan, el sabor umami, quinto sabor primario que se percibe en la lengua. Muy bien. ¿Cómo está inervada la lengua? Lo más importante, está inervada por 5 nervios craneales. La lengua está inervada por 5 nervios craneales: el quinto, séptimo, noveno, décimo y décimo segundo. 5, 7, 9, 10 y 12. Ahí está el 5. ¿Qué hace el quinto nervio craneal en la lengua? Por medio de su rama, el nervio lingual recoge sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. Sensibilidad, estoy hablando de tacto, dolor, temperatura. Sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. Bien, pero asimismo, el facial, por medio de su rama, la cuerda del tímpano, ¿no? Distribuye fibras para la parte externa de la superficie dorsal de la lengua. Esa es el área gustativa, ¿no? La que va a percibir el gusto. El séptimo, por medio de la cuerda del tímpano, va a percibir el sabor del gusto. Luego tenemos el noveno nervio, el glosofaringio, que va a recoger tanto sensibilidad como percepción gustativa del tercio posterior de la lengua. Y el vago, que va a recoger sensibilidad y percepción gustativa de la porción central de la raíz de la lengua y la cara anterior de la epiglotis. Y ahí están las funciones. El quinto nervio, por medio del quinto tercio, el nervio lingual, sensibilidad general de los tercios anteriores de la lengua. El facial, por medio de la cuerda del tímpano, sensibilidad gustativa de los tercios anteriores de la lengua. El noveno, por medio de su nervio faringio, sensibilidad general y gustativa del tercio posterior de la lengua. El vago igual, ¿correcto? Y finalmente el 12, que da ramas motoras que van a inervar a los músculos de la lengua, excepto al palato gloso. Muy bien. La lengua, uno puede hacer diferentes movimientos con la lengua. Puedes, sacarla de la boca, meterla en la boca. Luego tenemos movimientos que pueden girar la lengua, pueden doblarla, como ven en la fotografía. En ese sentido, los músculos de la lengua se dividen en 2 grupos: músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Extrínsecos tenemos todos los que terminan en gloso, geniogloso, estilogloso, iogloso, condrogloso, palatogloso, ¿no? Y músculos intrínsecos propios de la lengua tenemos los longitudinales, el transverso y el vertical. ¿Cuál es la importancia de estos músculos? Los músculos extrínsecos, todos los que terminan en gloso, son los que se encargan de movilizar la lengua, movilizan la lengua. En cambio, los intrínsecos lo que hacen es le cambian de forma, le cambian la forma de la lengua. Muy bien, ahí están algunos músculos. Aquí tenemos el geniogloso, que viene de las apófisis geni, que están en la cara posterior del mentón, hacia la base de la lengua. El estilogloso, el iogloso y el palatogloso, ¿no? Longitudinal inferior, que es intrínseco, ¿no? Ahí vemos el, ¿no? Geniogloso, estilogloso, ¿no? Iogloso, el longitudinal superior, ¿no? Y el longitudinal inferior. Esos son los músculos que uno puede observar ahí claramente. Muy bien. Funciones, ahí también las tienen. ¿Cuál es el músculo? El principal músculo que saca la lengua, que saca, la lengua, la proyectas por fuera de la cara, el geniogloso. El estilogloso más bien la lleva hacia atrás y hacia arriba, ¿no? El iogloso también, hacia atrás, ¿no? Descenso y forma concavidad. Especialmente cuando uno succiona, por ejemplo, con una cañita, es ahí donde actúa el iogloso. Condrogloso, ¿no? Descenso de la punta, ¿no? De la lengua y protrusión, saca la lengua. Y por último, el palatogloso, elevación de la base, aproximadamente, es decir, los pilares anteriores del paladar. Simple. Entonces, ahí los tenemos, ¿no? Los músculos grandes conocidos. Y todos están inervados por el 12, salvo el palatogloso, que es inervado por el 10. Los músculos intrínsecos de la lengua, el longitudinal superior, eleva y retrae la punta, es decir, dobla la lengua hacia arriba y hacia atrás. El longitudinal inferior, lo contrario, descienden y retraen la punta de la lengua. El transverso acorta el diámetro transverso, afila la lengua. Y el vertical, ¿no? Y el vertical acorta el diámetro vertical, aplana la lengua. ¿Cómo están inervados los intrínsecos? Todos por el 12. Entonces,
De todos los músculos de la lengua, todos están inervados por el 12, excepto el palato gloso, que es el único que está inervado por el 10. Bien, hemos terminado con cavidad oral, con glándulas salivales y orofaringe, ¿no? Y lengua. Hablemos de la región nasal, que también es bastante sencilla. Es la región de entrada natural del aparato respiratorio, conformada a su vez por dos regiones, la pirámide nasal o la nariz simplemente, y la cavidad nasal propiamente dicha. La pirámide nasal tiene una serie de detalles, el vértice que está arriba a nivel de la articulación nasofrontal, luego tenemos la base, de la cual voy a hablar en un momento, el dorso, que es el borde anterior de la lengua, perdón, el borde anterior de la nariz, el dorso, ¿no? El lóbulo nasal o apex, los bordes laterales, la pared lateral, ¿correcto? Muy bien, el ala nasal, el ala de la nariz. Acá tenemos las narinas separadas por la columela nasal, las alas nasales, ¿no? Y aquí adelante la punta del lóbulo nasal. Muy bien, simple. ¿Cómo está inervada la pirámide de la nariz? La pirámide nasal, la nariz está inervada por los nervios quinto 1 y quinto 2. Quinto 1 y quinto 2. El quinto 1 por medio del nervio infratroclear y nervio nasal externo. El quinto 2 por rama del nervio infraorbitario. ¿Correcto? Ahí estamos viendo lo mismo. Quinto 1, ¿no? Y quinto 2. Muy bien. La estructura de la nariz está dada por 4 huesos y 9 cartílagos, ¿no? 4 huesos, 2 huesos nasales o propios de la nariz y huesos maxilares. Y 9 cartílagos. En el centro uno solo. El cartílago del tabique, que es un cartílago perpendicular, así, sagital. Se ve su borde anterior nada más. Luego tengo los cartílagos nasales, derecho e izquierdo. Los cartílagos nasales accesorios, esto de acá. Y atrás, el cartílago alar menor. Es el alar mayor y alar menor. ¿Qué cartílago está en la columela nasal? El alar mayor, ¿correcto? Y a nivel de la mitad posterior, la mitad posterior de las alas nasales, está el tejido fibrodiposo alar. Muy bien. Una vez que uno ingresa, cuando uno entra a través de las narinas, es decir, los orificios inferiores de la pirámide nasal, uno entra en una pequeña región que se denomina el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal, el cual está cubierto en su mitad inferior por piel, pero luego se transforma esto en mucosa. Ustedes saben que la piel, el epitelio es estratificado plano con queratina, con estrato córneo. Pues bien, lo que hace es perder la queratina y queda como simple mucosa. ¿Correcto? Muy bien, presenta vibrisas o pelitos que filtran el aire contaminado, ¿no? Y está separado del otro vestíbulo por la columela nasal. Nada más. Luego tenemos encima del vestíbulo nasal un pequeño pliegue llamado el limen nasi, ¿no? El limen nasi o límite nasal, eso significa que debajo del limen nasi ese es el vestíbulo nasal y lo que está por arriba eso es el atrio nasal, o simplemente acá como ya le he puesto la fosa nasal. La fosa nasal va desde el limen nasi hasta la coana, ¿correcto? Y separada de la otra fosa por el tabique o septum nasal, ¿no? Perfecto. Vestíbulo nasal, fosa nasal y coana. Ya está. Aquí están, también vemos acá el, ¿cómo se llama? El tabique nasal que separa. Muy bien. Cada fosa nasal está dividida en dos porciones: un conducto nasal, ¿no? Y una cavidad nasal. El conducto nasal tiene epitelio estratificado plano, sin queratina, y la cavidad nasal tiene epitelio respiratorio, pseudo estratificado cilíndrico ciliado. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, cada fosa nasal la dividimos como forma de un prisma triangular y describimos en ella 4 paredes. Pared superior o techo, pared inferior o piso, pared lateral, que es la región turbinal, donde están los cornetes, y pared medial, ¿no? Que es donde está el tabique nasal. Perfecto. El límite superior. ¿Qué huesos forman el techo de la fosa nasal? ¿Qué huesos forman el techo de la fosa nasal? 1, el hueso nasal o propio de la nariz. 2, el hueso frontal.
la apófisis nasal del frontal. 3, la lámina cribosa del etmoides. ¿No? La lámina cribosa del etmoides. Luego, detrás, el cuerpo del esfenoides. Entonces, estos 4 huesos forman el techo en la pared superior de la fosa nasal. Hueso nasal o propio en la nariz, hueso frontal, la apófisis nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. ¿Correcto? Muy bien. La lámina cribosa es atravesada por una serie de fibras, 20 fascículos de 1000 a 1200 fibras que van a formar el primer nervio craneal, el nervio olfatorio. ¿Correcto? Y este va a hacer sinapsis arriba, dentro del cráneo, con el bulbo olfatorio. Muy bien, simple. El límite inferior de la región palatina formado por los huesos maxilares, ¿no? Y palatinos. Maxilares 2/3 anteriores y palatinos 1/3 posterior. ¿Correcto? La pared lateral o turbinal, ¿no? Está formada por los huesos maxilar, pintado acá de rojo, unguis o lacrimal, que está pintado de verde, el primer cornete, que es hueso independiente, y el etmoides, en el cual se ve la apófisis uncinada, el segundo cornete y el tercer cornete, ¿no? Y sacando el segundo cornete voy a encontrar un relieve que es la bula etmoidal. Muy bien. Asimismo veo acá atrás el palatino, su porción vertical, su lámina perpendicular se llama. Y por último la apófisis pterigoides del esfenoides, ¿no? Esos son los detalles anatómicos. Los huesos que forman la pared lateral. Muy bien. Aquí lo pueden ver. Se ha cortado para ver los detalles que hay en cada meato, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos los cornetes o conchas nasales, ¿no? Que se encuentran de abajo hacia arriba, los meatos igual, y el espacio localizado sobre el tercer cornete se llama el receso esfenoetmoidal. Esto es importante. En la pared lateral de la fosa nasal tenemos los cornetes. Se van contando de abajo hacia arriba. Primer cornete, cornete inferior, es el más grande de todos. Segundo cornete, cornete medio. Tercer cornete, cornete superior. Los meatos son los espacios que están debajo de su respectivo cornete. Meato inferior, debajo del cornete inferior. Meato medio, debajo del cornete medio. Meato superior, debajo del cornete superior. Pero encima del cornete superior también hay otro espacio. Este espacio que está por encima del cornete superior se llama receso suprameatal. Receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. ¿Correcto? Eso es importante. Primer cornete, segundo cornete, tercer cornete se cuentan de abajo hacia arriba. El primer cornete es el más voluminoso, el tercer cornete es el más pequeño. Primer meato, segundo meato, tercer meato. Los meatos debajo de sus respectivos cornetes. Y encima del tercer cornete el receso esfenoetmoidal. Muy bien, aquí lo tenemos bastante clarito. Cornetes y sus meatos. Funciones de este sistema de cornetes y meatos es calentar el aire, saturar el aire con vapor de agua y generar turbulencia para que las partículas se peguen al moco que está en las paredes de la fosa nasal. Muy bien, cada cornete presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, cabeza, cuerpo y cola. En la cabeza del segundo cornete se observa el aguernasi, que significa la eminencia nasal, ¿no? Que sirve de guía nada más. Muy bien. En el meato inferior, en los meatos, van a haber una serie de detalles, van a desembocar algunos elementos. Esto es pregunta de examen clásica. En el meato inferior, debajo del cornete inferior acá, va a desembocar el conducto lacrimonasal. Es un conducto que viene del ángulo interno de la órbita transportando lágrimas y vierte las lágrimas acá. Las lágrimas que uno produce terminan acá. Terminan en la fosa nasal en el meato inferior, debajo del cornete inferior. Nada más. Aquí no desembocan senos paranasales trayendo moco porque si no infectarían el conducto y podrían infectar la órbita. Por eso es que acá desemboca solo. Conducto lacrimonasal, ¿dónde desemboca? En el meato inferior. Luego, en el meato medio. En el meato medio, al cortar el cornete medio, lo primero que distingo es esta prominencia. Esta es la bula etmoidal. Delante y debajo es esta formación que es la apófisis unciforme. Y entre ambos, acá un canal. El yacto semilunar o canal uncibular también se le llama. En este canal uncibular o yacto semilunar uno puede observar 3 orificios con claridad, ¿no? El más alto, el orificio del seno frontal. El medio, más pequeñito, orificio de las celdas etmoidales anteriores.
¿no? Y el orificio inferior, el más grande, el orificio giraldés, orificio del seno maxilar, ¿correcto? Y sobre la propia bula, encima de la propia bula, va a desembocar las células esmoidales medias. Muy bien. Luego, en el tercer meato, en el meato superior, ¿quién desemboca? Las células esmoidales posteriores. Y por último, más arriba, en el receso suprameatal, desemboca el seno esfenoidal. El seno esfenoidal. Bastante simple. El tabique o septum está formada en la parte anterior por un cartílago, el cuartílago del tabique. En el tercio superior por la lámina perpendicular del etmoides y en el tercio posterior por el vómer. ¿Correcto? Muy bien. Bien, la mucosa, toda la mucosa que cubre la fosa nasal, la mucosa de toda la fosa nasal, clásicamente se le llama la pituitaria o membrana pituitaria. Es la mucosa que reviste toda la fosa nasal. Sin embargo, se pueden distinguir dos tipos de mucosa en la fosa nasal. En la parte más alta, arriba, en el techo, y la parte más alta de la pared lateral y del septum, acá voy a encontrar una zona que es media amarillenta, y de ahí tiene su nombre, la pituitaria amarilla, o mucosa olfatoria, mientras que el resto es la pituitaria roja, o mucosa respiratoria, ¿correcto? Esta es mucosa olfatoria porque tiene gran cantidad de receptores olfatorios. Pituitaria roja, pituitaria amarilla. Muy bien. ¿No? Entonces, bastante claro. Van a ocupar, digamos, la parte superior de la pared lateral y la parte superior de la pared medial. Esta es la parte alta y el techo, por supuesto, ¿no? Muy bien. En la membrana, en la mucosa olfatoria, lo que vamos a encontrar son células receptoras. Células cuya prolongación receptora, o sea, cuya prolongación externa se transforma en un receptor, literalmente, ¿no? De la olfacción. Esas son las células de Schultz. Estas son neuronas de tipo bipolar, ¿no? Con un polo especializado como receptor, ¿no? Y el otro polo eferente, es decir, que va a entrar al cráneo. Ese es el axón. El conjunto de axones, el conjunto de estas fibras, axones, que van a través atravesando la lámina cribosa del etmoides, estos forman el primer nervio craneal, ¿no? Y poseen capacidad regenerativa, eso es lo que se sabe. Los axones de estas neuronas bipolares o de Schultz van a conformar el nervio olfatorio, atraviesan la lámina cribosa del etmoides y hacen sinapsis con las neuronas mitrales que están localizadas en el bulbo olfatorio. Bien, la irrigación, la mucosa olfatoria, la parte donde están los receptores, es irrigada principalmente por la arteria etmoidal posterior. Luego el resto de la mucosa por la arteria etmoidal anterior, está acá, y de la oftálmica y la esfenopalatina, que es rama de la maxilar, ¿no? Y a su vez de la carótida externa. Perfecto. En el tercio anterior del tabique nasal, voy a encontrar una zona de fragilidad capilar. Eso se conoce como el plexo capilar o de Kieselbach, el plexo capilar del tercio anterior. Plexo capilar del septum nasal, así se le dice, ¿no? Está en el tercio anterior, se puede ver por rinoscopía muy fácil, ¿no? Y se denomina también el plexo de Kieselbach. Está formado por ramas de las arterias etmoidal anterior, que viene de la etmoidal anterior viene de la oftálmica, y la oftálmica viene de carótida interna, la labial superior, que viene de la facial, y la esfenopalatina, ¿no? Ahí está el plexo de Kieselbach, zona de sangrado. Muy bien. ¿Ven? A veces cuando llega un paciente así, sangrando por la nariz, la primera medida que se hace frente a un sangrado nasal es compresión manual, ¿no? Se comprime la nariz por lo menos 5 minutos para desaparecer el sangrado, ¿no? Bien, ya les he dicho que con un rinoscopio se puede ver el punto de sangrado fácilmente. Esa es la famosa epistaxis. Epistaxis significa sangrado de origen nasal. Muy bien, ahí está. Si se rompe el plexo de Kieselbach, se va a producir una epistaxis anterior. Y si sucede al fondo de la lesión, se rompe la esfenopalatina, se va a originar una epistaxis posterior. Ya está. Y la medida ya en emergencia, después que ha comprimido manualmente y no para el sangrado, la medida que sigue es taponamiento nasal, ¿no? Taponamiento nasal.
ya sea con una torula de gas o hasta con una sonda Foley, ¿no? ¿Quedó claro? Muy bien, simple. Unas palabras sobre senos paranasales, bastante sencillo. Los senos paranasales son cavidades neumáticas, es decir, llenas de aire, y todos ellos comunicados con la fosa nasal, por lo tanto tienen comunicación con el exterior. El aire que ingresa por la fosa nasal también llena los senos paranasales. Entonces en los senos paranasales hay aire que, por supuesto, está contaminado. Los senos paranasales son los senos frontales, los maxilares, acá los vemos, los maxilares, que son los senos paranasales más grandes. Los senos paranasales más grandes los tienen los maxilares, ¿no? Luego las celdas etmoidales, que las vemos acá, celdas etmoidales, que hay 3 grupos, anteriores, medios y posteriores. Y por último el suelo esfenoidal. Funciones como cavidades neumáticas que son, aligeran el peso de la cabeza, producen mucus, ¿no? Y brindan resonancia a la voz, ¿no? Bien, los senos frontales, maxilares, etmoidales anteriores y etmoidales medias desembocan en el meato medio, ¿no? Las celdas etmoidales posteriores en el tercer meato, ¿no? Las celdas etmoidales posteriores en el tercer meato y el seno esfenoidal en el receso suprameatal, ¿correcto? Muy bien, o el seno etmoidal, perfecto. Ya está. Este cuadrito lo traje de un artículo de Otorrino donde más o menos menciona el desarrollo de los senos paranasales. Y de acá se pueden sacar varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué senos paranasales están presentes al momento del nacimiento, en el recién nacido? Aquí están. Etmoidales y maxilares, ¿correcto? ¿Qué senos paranasales no están presentes al momento del nacimiento? Frontal y esfenoidal. ¿Cuál es el seno paranasal que más tarda en desarrollarse? El frontal, demora 20 años en desarrollarse. ¿Ok? Y así, uno puede sacar, digamos, varias preguntas de estos cuadritos. Muy bien. Y nasofaringe, rinofaringe o también llamada cabum-faringeo. Bastante simple, ya les conté hace un momento. La faringe tiene 3 porciones: naso, oro y laringofaringe. La nasofaringe era ventilación, es ventilación y conducción aérea y protección inmunológica. La orofaringe era ventilación, deglución y protección inmunológica. Límites de la nasofaringe. Arriba, el efenoides, el cuerpo del efenoides, ¿correcto? Nótese algo muy interesante, nótese que acá el techo de la nasofaringe, acá lo forma el cuerpo del efenoides, y ahí está el seno esfenoidal, que es un seno paranasal. Y encima del seno esfenoidal está la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Muy bien. Por debajo, el paladar blando, el velo del paladar. Por delante, la coana. Y por detrás, las vértebras C1 y C2. ¿Correcto? El occipital, la apófisis basilar, la apófisis basilar occipital y la vértebra C1. Esos son los límites. En la pared lateral, lo más importante en la nasofaringe es la presencia de esta abertura, que es la desembocadura de la famosa trompa de Eustaquio, desembocadura de la tuba faringotimpánica o trompa de Eustaquio, y alrededor está el roelle tubárico, y detrás hay una fosita que se llama el receso o fosa de Rosenmüller. Muy bien. Así como vimos hace un rato las amígdalas de la orofaringe, tenemos también amígdalas en la nasofaringe. ¿Cuáles son las amígdalas en la nasofaringe? Tenemos las amígdalas faringias o de Luschka, como está escrito acá, amígdalas faringias o de Luschka, y las amígdalas tubáricas o de Gerlach. Tubáricas o de Gerlach. Ellas están en la nasofaringe, mientras que en la orofaringe estaban las amígdalas palatinas y las linguales. ¿Correcto? Muy bien. Y todo este conjunto de amígdalas que se ubica en las zonas de entrada de sustancias extrañas como el aire contaminado, los alimentos, esto forma el anillo linfático o círculo tonsilar de Waldeyer, que forma la barrera de defensa en esta región. ¿Quedó claro? Entonces eso es lo más resaltante, lo más importante. Muy bien, gracias por su atención.